Buenos días, soy Andrea Jaramillo, la directora global del área de personas del Grupo Gran Solar. Lo primero de todo es que desde el área de personas tenemos que crear una estrategia para acompañar al negocio. Sin entender el negocio y sin saber hacia dónde va el negocio es difícil poder acompañarlo. Por lo tanto, esta estrategia tiene que ir acompañada de todas las áreas que dentro del área de persona tenemos, ¿no? Empezando por atracción del talento, lo que es la selección de dicho talento, pasando por formación, desarrollo, compensación y beneficios, temas de movilidad internacional o movilidad dentro de lo que son nuestros propios proyectos a nivel nacional y también, bueno, pues sin olvidarlo, por supuesto, la parte de relaciones laborales, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos que crear equipos altamente eficientes, con gente que tenga pasión por trabajar con nosotros y poder desarrollar su carrera dentro de nuestro grupo. Ha ido evolucionando hacia lo que realmente tenemos dentro de las empresas y el valor principal de la empresa son las personas. Por lo tanto, recursos humanos suena como algo muy amplio, pero personas pues es al fin y al cabo bueno, lo que hace que nuestra compañía o cualquier otra pues funcione realmente, ¿no? Yo creo que sin duda después de la pandemia nos hemos encontrado con un cambio de paradigma a nivel de personas, a nivel profesional y esto nos va a llevar a tener que ir estudiando un poco hacia dónde tiende a ir la gente, ¿no? Es decir, ahora todo lo que es flexibilidad, teletrabajo, bueno, tener muy en cuenta lo que es este balance vida laboral, vida personal, es lo que vamos a tener que poner en valor. Al final todos somos personas y todos queremos tener un balance dentro de nuestra vida, ¿no? Y poder tener la oportunidad de tener un trabajo donde seamos felices, donde nos guste trabajar, tengamos pasión por lo que hacemos, pero al mismo tiempo podamos tener el tiempo suficiente para compartir otras pasiones que no es el trabajo y el tiempo para compartir con nuestra familia, con lo que entiendo que no necesariamente tiene que ser muy difícil. Pero una de las cosas que sí que hacemos dentro del Grupo Gran Solar es que pese a poder crear políticas, procedimientos, etcétera, sí que tenemos que ser lo suficientemente flexibles y ágiles para poder, digamos, adaptarnos a cada cultura dentro de cada país, ¿no? Creo que van sobre todo por todo lo que es la flexibilidad horaria, teletrabajo, encontrar beneficios sociales que ayuden a apoyar, ¿no? el bienestar familiar, social de las personas, de nuestros empleados y bueno, adaptarnos un poco a lo que viene, ¿no? Y sobre todo a las nuevas generaciones que piensan bastante distinto con respecto a lo que podemos ser el resto de generaciones de la compañía. Bueno, creo que nos vamos adaptando de una manera relativamente ágil, o sea, todo ha sido muy repentino, ¿no? Y de pronto es verdad que encontrarnos aislados del mundo y de las personas ha creado un cambio significativo dentro de todos nosotros y creo que eso ha ayudado un poco también a entender lo que las personas quieren. Ahora, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí que podemos ir dando pequeños pasos para llegar a encontrar esa receta que nos permita retener a dicho talento.